¿Quién era Superman? Todos sean bienvenidos los que se van añadiendo a las redes sociales, los hermanos en Venezuela, en Ecuador, en Argentina. Todos conocemos en parte la vida de Superman, ¿cierto? De este gran superhéroe. Conocemos también algunos de sus enemigos. Ya hemos visto todo, yo creo que independiente de la cultura o el país, Superman es como transversal, ¿cierto? Como que todos lo conocen, el superhéroe, el poderoso, ¿cierto? Cuando veíamos esas caricaturas, tenía sus enemigos, ¿y cuál era el más conocido? ¿Cuál era el enemigo más conocido de Superman? A ver quién tiene buena memoria. Ya tenemos a Lex Luthor, ¿cierto? Este filántropo, esta persona con dinero, ¿cierto? Que siempre le hacía la vida imposible. Y esto más bien porque nos borramos nuestra niñez. Y no solamente por la niñez, porque hay gente adulta que le encanta Marvel y todo eso, ¿ya? Había algo que lo debilitaba. A ver, la kriptonita. Bien, así es. Hay un dicho que dice, una verdad a medias es una mentira. No sé si ustedes han escuchado ese dicho. Yo no lo inventé, ¿ya? Pero una verdad a medias es una mentira. La primera mentira que se encuentra en la Biblia, y yo les invito a que vamos al libro de Génesis, es en el capítulo 3, verso 1 al 6. El libro del Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Qué tiene que ver Superman? ¿Qué tiene que ver Marvel y todo eso? Ahí usted va a ir, vamos a ir de a poquito viendo el porqué. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice así la palabra de Dios, la vamos a leer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Una verdad a medias es una mentira. Y es que comienza, ¿cierto?, la creación del hombre. Dios pone al hombre y a la mujer en un huerto, donde tenían de todo, donde podía Adán andar caminando y hablando directamente, así como usted habla con una persona querida o con cualquier persona directamente, hasta que nos sitiamos en el capítulo 3, donde quedó la escoba, ¿cierto? Donde quedó esta situación tan compleja que acarrió, ¿cierto?, a toda la humanidad hasta el día de hoy. Satanás, ¿cierto?, podríamos decir que se disfraza, ¿cierto?, toma a esta serpiente y le habla. Dice la Biblia que la serpiente era astuta más que todos los animales que Dios ya había creado, la serpiente. Y comienza este diálogo, ¿cierto? Vemos que Adán la deja un rato, y yo no quiero que aquí nos centremos en el machismo y en el feminismo, porque aquí siempre cuando leemos esta historia, en muchos lugares, incluso como empiezan a decir, que la mujer, y estoy seguro que si hubiéramos estado nosotros, nos hubiese pasado lo mismo. Y la gran culpa aquí la tiene el hombre, ¿cierto? Por haber despreocupado a la mujer. Y la mujer ahí empieza a tener ese diálogo con la serpiente.
Y comienza diciendo, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y en el capítulo 2, versículo 16, un capítulo antes dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo tuerce la escritura? En el capítulo 2, 16 dice que Dios le dice al hombre, de todo árbol del huerto podéis comer. Y acá la serpiente dice, porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, como diciendo, Dios es egoísta, como que cosas a medias terminan siendo una mentira y un engaño. Una verdad a medias. El verso 6 comienza diciendo, y vio la mujer que el árbol era bueno. Primero la mujer lo queda observando, el árbol dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable, no solamente bueno, sino que era agradable a la vista. A los ojos dice, y árbol codiciable, o sea, era bueno, era agradable, era codiciable también, para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Bueno, agradable y codiciable. 3 palabras. Bueno, yo hablaba con mi hijo, con Pablo, como que está estudiando ley, y yo le decía, lo ponían así como, ¿qué crees tú? Yo le decía, ¿qué entiendes tú, Pablo, por bueno? Le decía, papá, es complejo. Es complejo porque depende de cómo se mire. Yo le dije que a eso quiero llegar, porque hoy en día vemos una sociedad tan permisiva, como dice la Escritura, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Que a verdades a medias, porque me decía, pero papá, te pongo un ejemplo. Y ahí puso así esa postura, así como de abogado, me dice, papá, te pongo un ejemplo. Ya no pongamos a Hitler, porque siempre para los debates me pone a Hitler. Me dijo, ya pongamos ladrón, y porque para ti todos son buenos. Si tú tienes el concepto de que la gente es buena, y si no han matado, han robado, todas esas cosas serían buenos, y digo, sí, delante de mis ojos quizás serían buenos. Y si ponemos a un abuelito, y ponemos a un niño, y si tuvieras que salvarlo en un barco, ¿a quién salvaría sabiendo que las dos personas son buenas? Y ahí, como tratando de ponerme en jaque, yo le dije, bueno, la lógica sería, y con pena lo digo, al niño. Me dijo, ¿te das cuenta? Porque los dos son buenos a tus ojos. Pero salvaría al niño porque tiene más posibilidades. Pero ¿quién no te dice, papá? Me dice que después a la larga sea un violador, un asesino, todo eso. Porque a tus ojos viste que era bueno. ¿No sucede lo mismo? Es complejo la palabra buena, como decía, porque el ser humano hoy en día distorsionamos lo que decimos, cuando nos conviene es bueno y cuando no es cierto es malo. Es cuando le decimos a los niños y nos vienen a cobrar cualquier cosa, el casero antiguamente, ¿cierto? Y los papás decían, miren que no estoy. Y siempre se le ha enseñado al niño que no hay que mentir es malo. Y uno mismo cuando nos conviene, ¿cierto? Dile que no estoy. Y los niños que hacen. Y mi papá me dijo ayer en la escuela dominical que no era bueno mentir. ¿Se dan cuenta? Bueno, agradable. Dice que produce complacencia o agrado. Codiciar, dice, desear mucho en exceso algo difícil de alcanzar. La palabra codiciable es querer alcanzar algo que es difícil. Entonces, dice la Escritura de que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, claro, si ponemos esa historia y la llevamos hoy en día, esta palabra dicha de la serpiente a Eva, hoy en día todavía resuena. ¿Se lo puedo explicar por qué? Se lo puedo explicar. El tema de hoy es la kriptonita del cristiano.
Por eso todo va a ir entrelazado. Ustedes aquí tienen que ver Superman, que tienen que ver. En esta tarde solamente me voy a poner, quiero compartir sobre la mentira. Porque puede que haya muchas kriptonitas en la vida del cristiano que nos debilitan. Pero en esta tarde solamente quiero compartir una, que es trascendental, incluso en el día a día. Dice, no es tentador, y yo quiero lanzar esta pregunta a cada uno de nosotros. ¿Es tentador de repente mentir si a través de esa mentira hay algún beneficio? Y lo digo para cada uno de nosotros, yo no me voy a excluir. Nuevamente lanzo esta pregunta. ¿Es tentador mentir si a través de esa mentira yo puedo tener algún beneficio? Yo creo que cada uno de los que estamos en este lugar y los que usted me está mirando a través de las redes sociales se ha encontrado en esa disyuntiva, ¿cierto? Que a veces la vida o las situaciones nos confrontan a esas cosas que hemos aprendido y que sabemos que no es bueno. Que una mentira a medias incluso, ¿cierto? Una verdad es una mentira y la compartimos, pero a veces también nos encajona la situación, la realidad, y a veces tenemos que decir, bueno, si muchos lo hacen. Veamos al padre de la fe. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 12. ¿Quién cree usted que es el padre de la fe? ¿O es apodado el padre de la fe? Abraham, ¿cierto? Qué hermosa la vida. ¿Cuántos quisiéramos ser con la fe, tener la fe de Abraham? ¿Cierto que Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela? Y a veces nosotros decimos, ay mamá, voy a estar aquí un rato, después pasamos toda la vida en la casa de los padres y no nos vamos. Pero yo quiero en esta tarde tocar un punto de Abraham, que fue mentiroso. La Biblia no tapa las mentiras y el pecado, las coloca y las deja abiertas. Las coloca en la palabra de Dios, como cuando David pecó, ¿cierto?, con Betsabé, y puso de que es un adúltero y un asesino. ¿Para qué? Porque dice la Escritura, para que nosotros veamos y no hagamos lo mismo. Aquí hay ejemplos en la Escritura, y aquí hay un ejemplo de la Escritura de este hombre llamado por Dios el Padre, ¿cierto? Y para los judíos es como lo más maravilloso, aparte de Jehová, de Yahvé, ¿cierto? Está Abraham. Pero Abraham mintió. Y si usted no sabe, quiero decirle, disculpe que se lo diga, pero Abraham también mintió. Y no mintió solo una vez, mintió 2 veces. Y lo vamos a ver a través de este relato. Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20 dice: Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Es increíble como hombre, cuando nos conviene, mi esposa, y sacamos pecho, pero cuando no, ya es mi esposa, ¿cierto? Porque aquí Abraham utilizó una verdad a media, si bien antiguamente era una costumbre y casi natural de que uno se pudiera casar con un pariente. Entonces este hombre, si bien no estaba diciendo una mentira totalmente, pero sí le dijo, mira, vamos a morir de hambre, los egipcios te van a ver, eres una mujer hermosa, porque antes parece que no se lo había dicho, ¿cierto? Parece que no se lo había dicho, y ahora, en medio de la situación, cuando a veces estamos pasando momentos difíciles, hoy que tú eres hermosa, mi amor, cuando queremos conseguir algo, ¿cierto? Y viceversa también, ¿ya? Entonces aquí empieza a encontrarle la cualidad, quizás antes no lo habíamos notado, pero aquí le dice, tú eres hermosa.
Como que le empieza a decir, tú eres hermosa y los egipcios te van a mirar, entonces tú di, como miente. Sí, el fin justifica los medios. ¿Ya? Porque vamos a morir de hambre, entonces necesito que tú mientas. Usted a veces ha quedado en esa situación. Ay, ¿qué hacemos con una mentirita chiquitita? Que después se va haciendo, ¿cierto? Se va desencadenando en algo más grande. Significa que cuando el objetivo dice que, aquí hay un dicho, el fin justifica los medios, este dicho se ha expandido hasta el día de hoy a través de Nicolás Maquiavelo, que es fue un escritor, un filósofo italiano, que él decía que el fin justificaba los medios, que a través de encontrar algo importante, uno puede usar cualquier medio para lograrlo, que cualquier medio es válido para alcanzar algo importante. Podemos usar la mentira, podemos usar estas cosas. Total, si usted quiere tener ese objetivo y quiere alcanzarlo porque es importante para usted, use cualquier medio. Y esa frase a veces ha llegado a los cristianos. Esa frase también a veces ha llegado a los cristianos. Mentir para ganar algún beneficio. Nosotros a veces hablamos, ay, que el gobierno tanto, que esto y lo otro, pero cuando queremos recibir los beneficios del gobierno, es bueno, ¡ay, qué rico! Mira, recibimos esto y lo otro. Cuando está a fin de año, ya entre octubre, noviembre, es algo que sucede muy a menudo, no sé si en otros países, pero yo me voy a centrar en Chile, en mi país. Y suele suceder que los cristianos a veces caen en la mentira. Que mi hijo va a entrar a la universidad y cómo lo hago si no me alcanza. Yo sé que usted ha escuchado esto. Vamos a poner los papeles, ¿cierto? De que vive con la abuela, que vive con el papá, que yo no recibo esto. ¿Para qué? Para recibir los beneficios del Estado. Y no pasamos a ser igual a veces que Abraham, que cuando nos conviene, la verdad, y cuando no, cuando queremos recibir beneficios, y en este momento a veces beneficios del Estado, del gobierno, mentimos. Y eso también pasa. Abraham ya se estaba acostumbrando a mentir porque primero hay una gran hambruna en Egipto, ellos van a Egipto y le dicen a la mujer, tú eres tan hermosa que los hombres te van a codiciar, entonces para que no pase esto, di que eres mi hermana. Que eres mi hermana. Hay hambre. Y una vez cuando la situación apremia, ¿por qué le pongo este ejemplo? Cuando mi hijo Benjamín ya iba en tercero medio, empezó a decir a mi esposa y a mí, mamá, usted va a tener que mentir porque yo sé que no nos alcanza para pagar la universidad, usted va a tener que mentir nomás. Y Eugenia le dijo, no, pues no tengo por qué mentir. Convicciones. Soy cristiano, no tengo por qué mentir. No, yo no voy a mentir. No, y se empezó a enojar. Es que usted va a tener que mentir porque todos mienten. ¿Y cómo voy a llegar yo a la universidad? Usted va a tener que mentir ahí en los datos. Y ponerse menos, no sé que mi papá no está y todo eso. Y a veces usted quizás puede reírse. Pero yo tengo más que seguro que más de algún cristiano me está mirando y ha estado en esa situación por sus hijos o va a pasar. Y usted dice, pero si todos lo hacen. Claro, el mundo lo hace. ¿Pero por qué el cristiano también lo hace? Por ganar algún beneficio. Mentimos en la encuesta, mentimos para que nos baje el puntaje, para que podamos acceder a una vivienda. Usted a lo mejor se ríe, pero es mentira, ¿no? Es mentira. Y Dios la pone al mismo nivel de un ladrón y un asesino. Y hay muchos cristianos que hacen trucos y mienten y después se acostumbran. Y la frase, por eso decía este hombre Nicolás Maquiavelo, para conseguir algo hay que usar cualquier medio porque el fin justifica los medios. Y el cristiano hoy en día también cae. Y esa kriptonita de la mentira, así como debilitaba a Superman, después hay muchos cristianos que se acostumbran a mentir y los debilita.
Y cuando quieren dar testimonio, ¿qué es lo que viene Satanás y te susurra? Mentiroso, hipócrita. Criticas al sistema, criticas al que no tiene a Cristo, te crees mejor o superior a veces y haces lo mismo. Yo he sabido de muchos cristianos cuando están en esa situación. Mi esposa le dijo a Renca, no lo alcanzamos, Dios va a hacer. No tuvo por qué mentir. Y se ganó la beca y puede estudiar los dos. Pero no tiene por qué mentir. ¿Por qué el cristiano tiene que mentir cuando se encuentra en aprietos? A veces el enemigo, la situación con tus compañeros que no son cristianos, te van a llevar a querer o tener que mentir y después tú vas a querer testificar y te van a decir, ¿y tú? ¿Te das cuenta que la kriptonita del pecado nos puede debilitar y debilita nuestra fe? Porque Abraham confió más. No dependió en que Dios podía proveer y sustentarlo, sino que acudió a una verdad encubierta, a una verdad a medias. Mentamos, dile que eres mi hermana para conseguir beneficios. Y así es como el cristiano también a veces caemos en el vaivén de este sistema. Para alcanzar objetivos, para que mi hija pueda entrar, para que mi hijo pueda entrar a la universidad. Y aunque el Benja y el Pablo hayan pataleado y hayan hecho berrinche, yo no tengo por qué mentir. Si no me alcanzo, como muchos jóvenes, para tener que trabajar y estudiar. Porque nuestra realidad económica no nos alcanza para estar pagando 500, 600 lucas mensuales. Y Dios siempre va a respaldar la virtud. Cuando tú vives lo que predicas. Y cuando la situación es apremiante y tus amigos te dicen, ya, hazlo, si todos lo hacen. Y el sistema y la gente incluso, porque yo sé que usted y yo hemos sabido que incluso gente del banco, a veces tienen una y otra casa, y dicen, trabaja el ingeniero y se bajan los datos, mienten. Pero ese bichito que le pique también lo hace. Y lo pone a la misma par que un ladrón, que un asesino. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué nos diferencia, hermanos? Y es que la kriptonita podía estar a 1 kilómetro y Superman iba a una velocidad máxima y se iba a encontrar con la kriptonita y se debilitaba su fuerza. Y el cristiano que se acostumbra a mentir, que es natural. Y caemos en el sistema que dice que de antivalores, de que todo es relativo, si todos lo hacen, porque yo no, si quiero recibir un beneficio. Había un empresario que ya llevaba tiempo en la empresa y tenía mucha gente a su cargo. Y este empresario no le pagaba cotizaciones, no le pagaba sus remuneraciones bien pagadas, ¿cierto? Y tenía hijos. Y también, ¿qué es lo que hacía? No le pagaba la FP, dice, ya, ¿cuánto te ganas? Ya. Y la gente feliz, todo eso, les pagaba así. Pero no le descontaba FP, salud, nada. ¿Para qué? Para que el sistema viera que él ganaba tanta plata y su familia también pudieran recibir los beneficios del Estado. También cae. Y hay muchos cristianos que también están en esa situación de mentir. ¿Por qué tenemos que mentirle al sistema? Si al final David dijo en el Salmo 51, contra ti he pecado. Usted puede a lo mejor decir, pero él adulteró y asesinó. Debemos entender, así como David entendió que su pecado primeramente era directo a Dios. Contra ti solo he pecado. Cuando yo miento y me hago participante para recibir beneficios a través de una mentira, a través de engañar, porque la serpiente engañó, usó la escritura, la torció para su beneficio y se la puso a Eva. Y Eva cayó. ¿Por qué? Porque engañó. Porque usó una verdad a medias. La mentira y el temor hacen de nuestra vida algo no sostenible.
Génesis capítulo 20, después relata de Abraham y Abimelech, ¿cierto? De que este hombre miró nuevamente, vemos a Abraham y a Sarai, y este hombre nuevamente le dice, pásate por mi hermana, ¿ya? Porque tú eres hermosa. Y dice la Escritura de que llegó plaga a la casa de este hombre y de sus siervos y de su familia. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo algo injusto. Dios estaba viendo ahí pecado y empezó a castigar la familia de Abimelech, ¿cierto? Y la familia y a sus siervos y a su ganado. ¿Por qué? Simplemente porque Abraham había mentido. Había hecho pasar a su esposa como hermana. Entonces este hombre le dice, ¿qué te he hecho yo? Como diciendo, ¿por qué Dios me está castigando? ¿Por qué? A veces Dios, a través de una mentira, nuestra fe se debilita. Porque no confiamos. Este hombre, Abraham, estaba mostrando su carencia de fe realmente. De poder creer que en los momentos cuando están, como decimos nosotros, las vacas flacas, la economía está mal, que Dios pueda proveer, que Dios pueda sustentar. ¿Por qué tenemos que andar mintiendo? ¿Por qué tenemos que andar engañando? Y después ponemos nuestro mejor rostro de buenos cristianos. Ya no era primera mentira, ya era segunda mentira. Algunos comentarios por ahí dicen que ya Abraham se estaba como acostumbrando a decir como verdades a media, como a vivir en esa vida dupla, ¿cierto? En esa doble vida de verdad y mentira. Es que cuando necesito algo voy a mentir, porque como todos lo hacen, yo también. Abraham mintió, pero ese hecho da evidencia de su falta de fe. Efesios capítulo 4, verso 28 al 30, dice así la palabra de Dios. Efesios 4, 28 al 30. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Contristamos al Espíritu Santo cuando mentimos? Cuando tratamos de engañar al sistema, bajándole datos para ganar beneficio. Engañamos diciendo, que mi hijo, a ver, no, si mi marido me dejó, viene el asistente, bueno, ahora no viene el asistente, pero viene el sistema. No, Dios, hermano, quiero decirte que Dios te puede bendecir, que no es necesario que engañes, que no es necesario que tengas que mentir para que muestres tu falta de fe. No es tu Dios tu sustento, no es tu Dios el que te ayuda. ¿Por qué tenemos que caer y hacer las mismas prácticas que la gente que no conoce al Señor? ¿Por qué? Y quiero ir terminando. 1 Corintios 6, del 10 al 11. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muchos de los cristianos eran ladrones, estafadores, y ponga la cosa que usted quiera colocar, el pecado. Hoy en día adoran al Señor, dice la Escritura. Muchos de ustedes eran así, pero si han conocido a Cristo tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. La kriptonita del pecado debilita tu fe. La kriptonita de la mentira, y quizás yo no sé qué kriptonita, si sabe esta palabra, qué kriptonita está debilitando hoy en día.
¿Cómo estás viviendo tu vida delante del Señor? ¿Qué cosa nos está debilitando? Que a veces nos hace como retroceder y no avanzar. Abraham quizás ya fue la segunda vez que mintió, se estaba acostumbrando, y dice la Escritura que el padre de toda mentira y de engaño es del diablo. Y que fome que nos compare la Escritura con un engañador, ¿cierto? Cuando mentimos, cuando engañamos a la gente, cuando tratamos de sacar provecho a través de una mentira piadosa, porque todos lo hacen. Dios desea que seamos íntegros. José podía haberse acostado con la mujer de Potifar y podía haberse lavado las manos, pero él huyó. Y Dios desea, en estos tiempos difíciles, yo sé que somos presionados cada día por el sistema, porque el sistema nos exige, porque el trabajo, los estudios, porque las amistades, porque hay un entorno que nos exige. Pero no debilitemos nuestra fe. El enemigo, Satanás, siempre va a poner kriptonitas para que debilite tu fe. ¿Por qué? Porque cuando nuestra fe se debilita, el diablo empieza a trabajar muy rápidamente en nuestra mente. No tomemos las cosas que hacen las naciones paganas, le dijo Jehová a Israel. Ustedes no hagan lo mismo. No hagan lo mismo. No se enlacen, no se ayunten, ¿cierto?, con mujeres o hombres que no conocen mi ley. ¿Y cuántos cristianos hoy en día se casan con personas que no son cristianas? Y hoy en día los vemos por lastre, que quisiera que estén ahí, y siempre hay una lucha por la desobediencia. Hay muchas kriptonitas que nos debilitan. Yo solamente quise tocar la mentira y el engaño. Como dijo esta persona, Nicolás Maquiavelo, como escritor, que pudo transformar la mentalidad al día de hoy y decir que el fin justifica los medios, que cuando quieras obtener algo, miente, engaña. La gente lo hace. A mí, como me gusta el teatro, podría decir como una serpiente. Esto dijo, que increíble como la serpiente le dice, no coma, con que Dios te ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto, con que Dios poniendo enemistad, ¿cierto?, al Creador con el ser humano, como que Dios es un Dios egoísta, como que Dios no ve tus metas, quiere alcanzar, que Dios es malo. Haz las cosas que hace la gente, engaña, haz esto, haz lo otro, todos lo hacen. Oremos al Señor y también pidámosle perdón, porque a veces en más de algún momento todos caemos. No sea una costumbre, porque el diablo anda alrededor buscando a quien devorar.